Bien, pues vamos a continuar con los temas donde nos quedamos. Nada más vamos a recordar, nos encontramos en respuesta inmune adaptativa. ¿Se alcanza a ver bien? Respuesta inmune adaptativa. Y en esta parte ya vimos todo lo referente a los linfocitos T. Ustedes ya saben que de los linfocitos T tenemos linfocitos T cooperador y tenemos linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. ¿Sí? Hasta aquí vamos todos y todas. Ustedes ya conocen los mecanismos que tienen cada una de estas células para activarse. Ya saben que de los linfocitos T se pueden producir ciertos perfiles. ¿Cuáles son estos perfiles? ¿Quién me dice? Estamos hablando de los T cooperador. ¿Quién me dice? Que por favor encienda su micrófono. ¿Cuáles hay? Dicen en el chat el TH1, TH2 y TH17. Linfocito TH1, linfocito TH2 y linfocito TH17. Excelente. Gracias. ¿Para qué sirve el TH1? ¿Contra qué tipo de microorganismos nos ayuda? A ver, Alejandra. Pues es especialista contra agentes intracelulares como virus y algunas bacterias. Gracias, Alejandra. Excelente. Alicia, el TH2. Ay, perdón, ¿sí se me escucha? Sí, Alicia, adelante. Ay, ya se te apagó el micrófono. Ah, sí, ya es que me iba a caer algo. Este es contra ectoparásitos y, bueno, sí, contra infestaciones, ¿no? Así es, contra parásitos de ambos, ¿eh? Es correcto, ectoparásitos, pero también endoparásitos. Ajá, pues muy bien. Contra parásitos. Ujú. Y el TH17, Jesús. Sería en bacterias extracelulares y hongos. Perfecto. Bacterias extracelulares y hongos. Muy bien, entonces ahí tenemos, fíjense, un repertorio de respuesta de células. De esta manera, cuando hablamos de respuesta inmune adaptativa, si nos referimos a respuesta inmune celular, estamos hablando de las células como son los linfocitos T cooperador, pero también como son los linfocitos T citotóxicos. Entonces, dentro de la respuesta inmune adaptativa, también se habla de una clasificación que es la respuesta inmune adaptativa celular. Y esta respuesta inmune celular comprende la actividad de los linfocitos T cooperador y la actividad de los linfocitos T citotóxicos. ¿Para qué sirve un linfocito T citotóxico, Diana? ¿A quién mata? Diana, ¿andas por acá? Selene, ¿nos apoyas? Diana, gracias. A las células infectadas. Excelente, Diana. Entonces, este linfocito TCD8 es capaz de matar células infectadas, pero ojo, ustedes se acuerdan que son células propias. Y aquí les voy a dar otra función. También puede actuar contra células tumorales, pero esto lo vamos a ver más adelante. Contra células tumorales. Entonces, esta es la respuesta inmune adaptativa celular y ya conocemos cuáles son sus pasos. Ustedes ya conocen cuál fue toda la historia de formación de un linfocito T cooperador, cómo estudió allá en el timo, pasó sus pruebas, salió después de todos, del 100% de los linfocitos que entraron, el 5% pasó las pruebas, llegaron a vivir a los órganos linfoides secundarios y ahí estaban viviendo en la región parafolicular cuando alguna célula presentadora de antígenos llegó a mostrarles el antígeno para el cual tenían correspondencia. Entonces, esa historia ustedes ya la conocen y saben para qué sirven cada uno de los linfocitos.
Ustedes saben también que los linfocitos T cooperador sirven para coordinar la respuesta, ¿no? ¿Y cómo le hacen? A través de citocinas. Son citocinas las señales que les permiten guiar, dirigir, como en la orquesta, recuerden, a los demás mecanismos de la respuesta inmune, principalmente a la innata. Entonces, esto ustedes ya lo conocen. Esto que les mencioné aquí es la respuesta celular. Y ahora vimos también en las sesiones pasadas que otro elemento de la respuesta inmune adaptativa es la respuesta humoral. Y cuando hablamos de respuesta humoral, nos referimos particularmente a anticuerpos. Nos referimos a anticuerpos. Entonces, aquí, cuando hablamos de los anticuerpos, pues tenemos que forzosamente hablar de los linfocitos B. Porque ustedes saben que un linfocito B tiene en su superficie un receptor que cuando está ahí pegado se llama BCR, pero que una vez que este linfocito T se activa, que tiene dos caminos de activación, al final de la historia de sus procesos de activación, se van a producir anticuerpos de distintas naturalezas. Y esto nosotros ya lo revisamos, ¿se acuerdan? Que encontramos que hay dos caminos para activar a un linfocito B. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? La respuesta timo-independiente y la respuesta timo-dependiente. Gracias, Margarita. La timo independiente y la timo dependiente. Tú misma, Margarita, la timo independiente, ¿qué características tiene? Platícanos, ¿cómo sucede? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Sí? De la timo independiente, ¿cómo sucede? ¿Cuáles son las características de la respuesta timo independiente? ¿Qué te acuerdas de esta, Margarita? Que reconoce antígenos de carbohidratos. Excelente. ¿Qué más? Son carbohidratos, lo que funciona como antígeno. ¿Qué más? Que se da un entrecruzamiento de receptores. Padrísimo, excelente. Entrecruzamiento de receptores. Ese es el mecanismo de activación. Muy bien. ¿Qué más? Que produce inmunoglobulina M. Excelente. Muchas gracias, Margarita. Excelente. ¿Eh? Esto así tal cual me interesa que lo conozcan, que ustedes sepan muy bien. Y ahorita les voy a explicar qué importancia tiene esto. Este elemento que estamos platicando aquí entre la respuesta timo independiente y timo dependiente explica por qué las hembras que tienen un tipo de placentación hemocorial, como las mujeres, las ratonas, pueden tener una cría con un grupo sanguíneo distinto, con el grupo sanguíneo A, B, O. ¿Por qué puede ser distinto ese grupo? Pero no puede ser distinto si se trata del RH. Y eso los voy a explicar. Sí puede ser distinto, pero hay algunas complicaciones y otra les voy a explicar qué pasa cuando una mujer, por ejemplo, tiene un hijo, una hija, con un grupo sanguíneo RH positivo, si ella es RH negativo, y por qué se puede rechazar un producto en una segunda gestación. Pues bueno, ahorita les voy a platicar de este rollo, que es bien interesante por qué se puede y por qué no se puede. Y tiene que ver con esto, es la diferencia entre una respuesta timo independiente y una timo dependiente. Entonces, como vemos, aquí al final lo que se produce es un isotipo de los que mencionamos que se llama IgM. ¿De acuerdo? ¿Y qué características hay de la timo dependiente? ¿Quién más me lo puede platicar? ¿Cuáles son las características de la timo dependiente? Leslie, ¿estás por aquí? Sí, que los antígenos, perdón, los antígenos son de naturaleza proteica. Muy bien. ¿Son proteínas?
las que funcionan como antígeno. Muy bien. ¿Qué más, Leslie? ¿Qué más pasa en la timodependiente? El antígeno es opsonizado con C3A. Perfecto. Es C3b. Acuérdense que el C3A funge como quimiosina o como anafilatoxina, pero para que sea opsonización es el C3b principalmente. Pero sí, muy bien, está opsonizado el antígeno. ¿Qué más? Es reconocido por el CD21 para la acción fagocítica. Excelente. Entonces, este C3b, esta opsonina, es reconocida por un receptor que se llama CD21 eh, y hace la fagocitosis. ¿Y qué más va a hacer el linfocito B después de que fagocita este antígeno? Tú misma, Leslie. El antígeno se va a como compactar en péptidos. A degradar, ¿no? Imaginemos que un antígeno es una proteína que tiene una conformación así, ¿no? Tiene una conformación terciaria, por ejemplo. Y cuando de esta proteína hacemos péptidos, lo que pasa es que a través de la digestión, producto de la fagocitosis, pues se van a terminar generando fragmentitos, ¿no? Se rompe la proteína y entonces acuérdense que se descompone muy bien, es correcto, a través de la fagocitosis esta proteína en péptidos. ¿Y luego qué pasa con estos péptidos, Leslie? ¿Para qué se utilizan estos péptidos? Se introducen en la célula y después se presentan en un MHC2. Excelente, excelente. Entonces, va a haber fagocitosis y después el linfocito B se va a comportar como célula presentadora de antígeno. Esto es muy importante y por lo tanto, como tú lo mencionas adecuadamente, Leslie, se va a expresar los antígenos en el MHC clase 2. Y si se expresa en MHC clase 2, ¿qué célula puede leer los péptidos presentes en el MHC clase 2? ¿El T cooperador? Muy bien, Edgar. Por lo tanto, esta presentación a través del MHC2 lleva a una presentación entre el linfocito B, que está fungiendo como célula presentadora de antígenos, con el linfocito T, cooperador, porque sabemos que el cooperador es el que sabe reconocer este MHC clase 2. Para que no nos quede duda de esto, recordemos que este evento que estamos explicando aquí significa que el linfocito B va a llegar a mostrar en un MHC clase 2, va a llegar a mostrar ahí los péptidos. Aquí está el péptido en rojo. Y un linfocito T va a reconocer, un linfocito T cooperador, va a reconocer, por supuesto, con su TCR, y aquí ya sabemos las señales coestimulatorias, ¿no? CD80 o CD86, que tiene correspondencia con CD28, las citocinas, ¿y qué más pasa en esta interacción linfocito B, linfocito T cooperador? ¿Qué señal recibe el linfocito B? ¿Quién me dice? El CD40 ligando. Excelente, Alejandro. Esto es bien importante que todos se acuerden, ¿eh? En esta interacción lo que es muy importante, porque lo que despierta a este linfocito B, lo que lo despierta para activarse y ponerse a producir anticuerpos, es esta señal muy potente que va en la dirección hacia el linfocito B, que se llama CD40 ligando. El linfocito T cooperador muestra el CD40 ligando que estimula el CD40 del linfocito B. Esta señal que va hacia el linfocito B es una señal muy potente que lo activa y lo diferencia y prolifera con unas adecuaciones adicionales. ¿Cuáles son estas? ¿Qué ocurre en la timodependiente? A ver, por ahí.
Mm, Luz, ¿estás por acá? Sí, aquí estoy. Va a haber un cambio de isotipo Ujú. en la maduración de afinidad y se va a generar memoria. Perfectísimo. Esto es fundamental. Cambio de isotipo. Gracias, Luz. Maduración de afinidad y memoria. Estas tres características son únicas de la respuesta timo-dependiente, porque para que ocurran estos tres cambios se requiere la estimulación de este CD40 ligando. Y para que eso pase, pues el linfocito B le tiene que estar mostrando el péptido. Y para que eso pase, debe ser una proteína opsonizada. Se dan cuenta cómo está la concatenación de las historias. Y al final, sabemos que este cambio de isotipo nos permite que ahora los anticuerpos que se van a producir no sean ya solamente IgM, sino que además de la IgM, se produzca IgG o IgA o IgE. Ujú. En la mayoría de las especies. Y vamos a encontrar que en otras especies tenemos la IgY, en las aves, reptiles, anfibios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, fíjense, hasta aquí vamos, ¿se acuerdan? Y explicamos, nos quedamos platicando qué son estas tres cosas. ¿Por qué estos tres eventos que están presentes en la respuesta timo-dependiente son esenciales para generar una respuesta con distintas funciones biológicas? Porque vamos a ver que el isotipo, es decir, que sea IgM o IgG o IgA o IgE, le puede dar funciones biológicas distintas. Una IgM tiene ciertas capacidades. Es muy buena para activar algunas vías, se produce muy rápido, tiene varias virtudes. Pero si se cambia el isotipo por la IgG, se adquieren otras virtudes. La IgG puede desencadenar otros mecanismos para inducir la fagocitosis, etc. Entonces, el cambio de isotipo tiene como finalidad generar funciones biológicas adicionales en la respuesta humoral. Ujú. La maduración de la afinidad permite hacer todavía mejor la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Y la memoria permite guardar células por si hay un siguiente contacto con el mismo antígeno, la respuesta sea más rápida, como lo vimos en el caso de los linfocitos T cooperador y citotóxico. ¿Hay dudas hasta aquí? Porque lo que vamos a revisar a continuación son algunos detalles de qué está pasando en estos tres eventos. ¿Dudas hasta acá? ¿Hasta aquí vamos todos y todas juntos y juntas? Por favor, si hay cualquier duda, aunque crean que ya lo dije, no hay ningún problema y con todo gusto nos regresamos para que aquí partamos todos y todas juntos. Porque esta parte es bien interesante y bien importante. Ujú. ¿Alguna duda, algún comentario? Todo bien, menciona Alejandro. Diana también, ¿no? ¿Está de acuerdo? Perfecto. Bueno, no hay un comentario adicional. Entonces, fíjense, en esta parte de la historia estamos hablando, no se les olvide, respuesta humoral. Y dentro de la respuesta humoral, hablar de respuesta humoral es hablar de anticuerpos. Y hablar de anticuerpos es hablar de linfocitos B, porque los linfocitos B son las células que dan origen a las células productoras de anticuerpos. Ustedes se acuerdan que un linfocito B, cuando se vuelve una célula efectora, se transforma siempre, sí o sí, en una célula plasmática. La célula plasmática es la célula efectora en la que se transforma un linfocito B al momento de que va a empezar a producir los anticuerpos o bien los BCRs de manera soluble. Ujú. Ustedes se acuerdan que un BCR y un anticuerpo en realidad es lo mismo estructuralmente, pero el BCR, como su nombre lo dice, tiene la función de receptor, mientras que el anticuerpo o inmunoglobulina
se menciona cuando ya se encuentra separado de la célula. Es decir, es un producto de secreción de las células plasmáticas. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿No? Muy bien. Entonces, de la respuesta timo independiente no hay mucho pierde, ¿no? Ya sabemos que el antígeno es un carbohidrato, que el linfocito B funciona solito haciendo un fenómeno de entrecruzamiento de receptores frente a un antígeno que se caracteriza por tener varias veces repetida una unidad, como ocurre a menudo con los carbohidratos. Y que la inmunoglobulina que se produce es exclusivamente la IgM. Por otra parte, tenemos otros linfocitos B cuya forma de activación es la respuesta timo dependiente y ocurre con antígenos que son de tipo proteico, que vienen opsonizados y que esta señal le permite a la célula, al linfocito B, fagocitar, presentar y recibir los estímulos que ya mencionamos. Esos estímulos, en particular el CD40, es fundamental para que se lleven a cabo estos tres eventos: cambio de isotipo, maduración de la afinidad y memoria. Y mencionamos desde la sesión pasada qué significa a grandes rasgos el cambio de isotipo. Ya hablábamos de que los isotipos son los distintos formas de anticuerpos que se conocen. Y aquí tenemos, por ejemplo, como isotipos, tenemos a la IgM, tenemos a la IgG, tenemos a la IgA, tenemos a la IgE y tenemos a la IgD. Estas son las 5 convencionales en los animales y vamos a encontrar que en las aves, reptiles, anfibios, tenemos a la IgY. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos todos y todas? Muy bien. Pues, ¿qué significa esto del isotipo? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿O por qué se llama isotipo? Se le llama isotipo porque ¿qué significa iso? Igual. Igual. Se les llamó isotipos porque todos los individuos de una especie tienen la misma estructura general en sus anticuerpos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, todos los caballos tendrán el mismo isotipo de IgM. Es decir, los caballos tienen un tipo de IgM en su estructura general. Si nosotros vemos la IgM de un caballo, encontraremos una estructura pentamérica, 5 unidades, ¿se acuerdan que esto lo dibujamos en su momento? 5 o 6 unidades con su cadena J aquí que le da estabilidad, la cadena J que después vamos a explicar qué es. Pero, ¿por qué decimos isotipo? Ah, bueno, pues da lo mismo si es un caballo de América, un caballo de Europa o de Asia. La estructura general, si es la misma especie, la estructura general de su IgM es la misma. Iso igual, pero igual ¿entre quién? Entre los individuos de una misma especie. Si yo agarro y comparo esta IgM de caballo con una IgM de conejo, si yo agarro esta IgM de caballo con una IgM de conejo, pues voy a encontrar que el conejo también tendrá su IgM característica de conejo. También es pentamérica o hexamérica, también tiene su cadena J. Oye, pero son muy parecidas. Ah, son parecidas en lo estructural, pero ya cuando vemos la composición identitaria de esta especie, es distinta la IgM del conejo con la IgM del caballo. Los dos tienen IgM, pero ¿cómo sabemos que no son iguales? Ah, pues porque si yo agarro IgM de conejo y se la inyecto a un caballo, si yo agarro y le inyecto IgM de conejo a un caballo, que vamos a poner una jeringa, si yo tomo la IgM de este conejo y se la inyecto a este caballo, el caballo va a reconocer esta IgM como algo extraño. ¿Por qué?
porque su IgM tiene otras características. Si bien conserva la estructura general así de molde, cuando la vemos a detalle, sí hay características en su estructura de aminoácidos que son lo suficientemente distintas para que se reconozcan como extrañas. Entonces, fíjense, cuando hablamos de isotipos, no significa que sean iguales entre distintas especies. Iso es igual entre los individuos de una misma especie. ¿De acuerdo? Entonces, todos los conejos tendrán su IgM, su IgG, su IgA, su IgE y su IgD. Sí, que es distinta a la de los ratones, que es distinta a la de las ratas, que es distinta a la de los humanos, que es distinta a la de los chivos, a la de los caballos, a los rumiantes, a los grandes rumiantes, etcétera. Cada especie tiene sus propios isotipos, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra isotipo. Igual entre los individuos de una especie. ¿Hay dudas con esto que les acabo de platicar? ¿Todo en orden? Estos son los isotipos. Pero cuando nosotros describimos, o sea, esto es para que ustedes sepan de dónde viene esta palabra. Cuando yo les explique, la IgM sirve para esto y para esto y para esto y para lo otro, en realidad esas características son comunes en su mayoría con todas las especies. ¿De acuerdo? Aunque ustedes saben, pues estoy hablando de la IgM de caballo, pues está hablando de que todos son iguales, ¿vale? Esa es la estructura general de un anticuerpo, los isotipos. ¿Y cuál es la diferencia entre los isotipos IgM, IgG, IgA, IgE, IgD o IgY? ¿Qué es lo que cambia si lo vemos a detalle? Ustedes ya conocen hasta el hartazgo cómo es la estructura de un BCR o de un anticuerpo, ¿no? Y ustedes saben que hay dos cadenas pesadas con sus dos cadenas ligeras que son idénticas las pesadas entre sí, idénticas las ligeras entre sí, por lo tanto es como un espejo. Pero ¿qué es lo que cambia en la estructura, por ejemplo, de una IgM? Estamos hablando de la IgM de un caballo, por tener un ejemplo. En comparación con la IgG. ¿Qué es lo que cambia? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? ¿Que la IgG es monomérica? Ok, bien, en la estructura general, así es. Cuando vemos la IgM es pentamérica, la IgG generalmente es monomérica. Pero cuando hablamos de este cambio de isotipo, ¿qué es lo que está haciendo el linfocito B? ¿Por qué el linfocito B? ¿Qué está pasando aquí? El linfocito B que tenía el linfocito B que tenía su BCR de tipo IgM, ¿se acuerdan que yo les conté que al inicio de la vida de un linfocito B, lo que tiene en su superficie es una IgM? ¿Sí se acuerdan de esto? Siempre que un linfocito B sale del órgano linfoide primario, ¿cómo es su BCR? Es un BCR de tipo IgM. Con ese comienzan todos. Pero si hay una respuesta timo-dependiente, este linfocito B que tenía el BCR, aquí fíjense, se los voy a dibujar, este linfocito B maduro pero virgen, o también se les conoce como virgen en inglés, porque así lo pueden encontrar, es naive, naive o ingenuo. Entonces, este linfocito B, cuando está en su cuando sale del órgano linfoide primario, este tipo de BCR sería, entre paréntesis, de tipo IgM. Es decir, lo que tiene aquí pegado es una IgM monomérica pegada en la superficie. ¿Cómo sabemos que este BCR es de tipo IgM o puede cambiar y volverse de IgG? ¿Qué cambia en la estructura? Se los mencioné en la sesión pasada. ¿Los dominios constantes de las cadenas pesadas? Excelente, Margarita, muy bien. Lo que cambia, ojo, ¿qué es este cambio de isotipo? ¿Qué es lo que está modificándose el anticuerpo? Como nos menciona Margarita, son los dominios constantes de las cadenas pesadas. Aquí están los dominios constantes de las cadenas pesadas, porque ustedes ya saben también, porque lo hemos visto varias veces,
que estas son las cadenas pesadas y estas son las cadenas ligeras. Claro, estos tienen 2 dominios y estos tienen al menos 4, en algunos casos 5. Estas son las pesadas y estas son las ligeras. Pero cada una de estas, a su vez, tiene dominios variables. En la parte más distal sería variable de la pesada. Esa sería variable de la ligera. Y aquí sería constante de la pesada. 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué es lo que cambia con el cambio del isotipo? Lo que cambia son los dominios constantes de las cadenas pesadas, ¿de acuerdo? Es decir, que estos dominios, si es una IgM, ¿cómo les llamamos? ¿Se acuerdan que la vez pasada lo comentamos? Reciben un nombre en función de una letra griega. Mu. Mu. Este es dominio mu1, mu2, mu3, mu4. Un BCR de tipo IgM tiene en su estructura dominios mu. ¿Qué significa el cambio de isotipo? Que este linfocito B, si hace cambio, no les estoy explicando esto para que lo conozcan, ¿eh? ¿Qué significa el cambio del isotipo? Significa que un linfocito B, que antes solamente podía producir IgM, ahora va a poder producir IgG o IgA o IgE o IgD. Pero ¿qué es lo que está cambiando de su BCR? No está cambiando los dominios variables, está cambiando los dominios constantes. ¿Qué va a hacer este linfocito B? Imaginemos que el linfocito B recibe su activación timo-dependiente. Esto ya lo conocen. Reconoce una proteína opsonizada, va, presenta, recibe su golpe de CD40 y decide, voy a hacer cambio de isotipo y ahora en lugar de producir IgM, voy a producir IgA. ¿Por qué? Porque la IgA es la que se necesita. Ok, ¿qué voy a cambiar de mi BCR? Ah, pues lo que va a cambiar son los dominios constantes de las cadenas pesadas. Y en lugar, y va a cambiar sus dominios mu por dominios, ¿de qué tipo? Alfa. Alfa. Excelente. Por dominios de tipo alfa. Y estos que se llamaban mu1, mu2, mu3, mu4, ahora son alfa 1, alfa 2, alfa 3. La IgA solamente tiene 3 dominios constantes en sus cadenas pesadas. Y aquí ustedes saben que este es el dominio variable de la pesada. Y aquí, por supuesto, vendrán acoplados las cadenas ligeras, que ustedes ya conocen. Pero, ¿qué es lo que significa este cambio de isotipo? Ah, pues lo que significa es que el linfocito B, ahora en lugar de producir IgM solamente, va a producir también, o puede producir, perdón, esto que no se confunda, el linfocito B va a dejar de producir IgM y va ahora a producir IgG o IgA, dependiendo de qué es lo que se necesite. Si cambia sus dominios constantes de mu por gamma 1, gamma 2 y gamma 3, pues ahora lo que sabe producir este linfocito B cuando se vuelva una célula plasmática va a ser, si cambió por IgG, pues ahora van a ser anticuerpos de tipo IgG. Eso significa el cambio del isotipo. Un linfocito B que antes solamente tenía en su superficie BCRs de tipo mu y por ello, al transformarse en célula plasmática, solo podía producir IgM. Si recibe una activación timo-dependiente y hace el cambio de isotipo, ahora producirá un isotipo distinto, o IgG, o IgA, o IgE. Con la IgD tenemos algo distinto. La IgD siempre se produce también al inicio junto con la IgM. Siempre viajan juntas, ¿de acuerdo? Nada más, cuando hay cambio de isotipo, es porque el isotipo se cambia por G, por A o por E, en la mayoría de las especies, o, en su caso, por Y, en aves, reptiles y anfibios. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien, ¿quedó claro qué significa el cambio de isotipo? Es la capacidad de producir otros isotipos de anticuerpos con distintas funciones biológicas, ¿de acuerdo?
¿Hay alguna duda hasta aquí? Quiero que les quede algo muy claro. Cuando hablamos de cambio de isotipo, no se está modificando la región de reconocimiento del antígeno cuando hablamos de cambio de isotipo. Es decir, si este BCR, este linfocito B, lo que reconoció con su BCR fue un antígeno de tal cosa, por ejemplo, un antígeno de una proteína viral característica que tiene un epítope de cierta naturaleza, así produzca IgM o IgG o IgA o IgE, siguen reconociendo, aunque cambien de isotipo, siguen reconociendo el mismo epítope, porque el parátopo, que es la región que reconoce al antígeno, la región del anticuerpo que reconoce al antígeno, le llamamos parátopo, ¿se acuerdan? Que el parátopo y el epítopo son complementarios. Ah, bueno, pues el parátopo no cambia. Lo que cambia son los dominios constantes de las cadenas pesadas. Por lo tanto, el cambio de isotipo no afecta el reconocimiento del antígeno. ¿Hasta aquí me siguen todos y todas? Ese es el cambio de isotipo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Saori, ¿cuál sería el planteamiento? No me queda muy claro. Bueno, lo comento nuevamente, Saori. Cuando hablamos de cambio de isotipo, es que la IgM ya no se va a producir y en su lugar se podrá producir o IgG, o IgA, o IgE. Este cambio de isotipo es irreversible. Si el linfocito B cambió de IgM a IgG, ya no puede regresarse a producir después IgM. ¿De acuerdo? Si hace el cambio de isotipo, tan tan, porque estos cambios de isotipo tienen que ver con reacomodos en sus genes, que termina por la eliminación de un segmento de sus genes para ahora expresar uno distinto. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Samara, IgD en realidad se expresa siempre a la par de IgM. Entonces, así como yo les mencionaba, un linfocito B en su etapa inicial de su vida, en la etapa inicial de su vida, siempre tendrá IgM e IgD. La IgD también se produce a la par de la IgM. Cuando se cambia de IgM de IgM por algún otro, también la IgD se va. Perfecto. ¿Alguna duda o comentario adicional? ¿No? Muy bien. Entonces, esto que les platiqué, es el cambio de isotipo. ¿Y qué significa? Pues que ahora la respuesta, fíjense si lo vemos de manera más macroscópica, la respuesta que antes se producía solamente con una IgM, ahora va a poder utilizar otras herramientas. Pensemos en los isotipos de anticuerpos como herramientas distintas. No es que sea uno mejor que otro, sino que se utilizan para distintos fines. Si ustedes quieren cortar un pedazo de madera, pues la herramienta adecuada es un serrucho, una sierra. Si quieren clavar un clavo, pues es un martillo, ¿no? Lo mismo, hay dentro de estos isotipos que mencionamos, se tienen características biológicas o funciones biológicas distintas que les dan cualidades que vamos a explicar más adelante y les va a quedar muy claro, ¿vale? Muy bueno. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver qué significa la maduración de la afinidad. Ya no hay dudas con el cambio del isotipo. Nos queda claro que eso lo que le permite a la respuesta humoral es tener otras herramientas para contener, detener un proceso de potencial daño de una infección, ¿no? Bien, ahora vamos a ver qué es la maduración de la afinidad. Maduración de afinidad. ¿Qué es esta maduración de la afinidad? Bueno, se trata de una mejora
entre la unión del parátopo y el epítopo. Lo que se va a mejorar es el parátopo. Entonces, a ver, ustedes ya conocen esta parte de la historia en la cual un linfocito B reconoció con su BCR un antígeno. Ujú. Si nosotros vemos lo que está pasando aquí, ¿se acuerdan? Encontramos que este BCR, nosotros lo vemos, tendrá una especie de molde. Pablo, perdón por interrumpir. ¿Podría Adelante. repetir la definición de la maduración de afinidad, por favor? Claro, la maduración de la afinidad o de afinidad es la mejora de la unión, la mejora, el aumento en la fuerza de unión entre el parátopo y el epítopo. Esa es como la definición ortodoxa, ¿no? Pero lo que yo quiero que sepan es que se agarra con más fuerza el anticuerpo del antígeno. Cuando se hace maduración de afinidad, aumenta una variable que se conoce como constante de disociación. Y lo que significa, a grosso modo, es que se une con mayor fidelidad el parátopo con el epítopo. Entonces aquí tenemos el BCR, que después será un anticuerpo, y aquí tenemos el antígeno. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, bueno, que en esta interacción microscópicamente, lo que está ocurriendo es que se está encontrando algún epítopo con un parátopo. ¿Se lo imaginan? Esto es lo que estaría pasando. El parátopo del anticuerpo está conformado, ustedes saben, aunque ahora lo esquematicé de esta manera, ustedes saben que esto que es en realidad, bueno, pues aquí les hago la otra representación. ¿Qué es en realidad? Pues es los dominios de la cadena pesada, ¿no? Acá están, con los dominios de la cadena ligera. Ustedes ya saben que esto viene así, ¿no? Este es un BCR y en realidad lo que estamos viendo aquí, esta conformación que aquí se les esquematiza así, sería la combinación entre el dominio variable de la pesada con el dominio variable de la ligera, ¿sí? Digamos que esto que les dibujé aquí es lo mismo que esto, nada más para que lo ubiquen, que aquí aunque lo dibujé así como un moldecito, en realidad es la unión de la cadena pesada con la cadena ligera y que esta interacción entre ambas se unen, dan una configuración ahí que al final produce un molde. Y este molde es capaz de reconocer el epítopo de algún antígeno, ¿va? Entonces, bueno, nada más para que se acuerden qué es lo que estamos explicando. Esta porción del BCR que les dibujé, pues es claramente esta porción del BCR, ¿no? Lo que está ahí a la vista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la maduración de la afinidad? Bueno, en la maduración de la afinidad, ahora sí, aquí lo que se va a modificar estos son cambios, son cambios en los dominios variables de la pesada y variables de la ligera. Ahora sí, en la maduración de afinidad, lo que ocurre es una mejora en la región de reconocimiento del antígeno. Y ustedes van a decir, oye, pero si ahí se ve bastante bien. Sí, así es. Sí se reconoció porque coinciden estos distintos lacitos que les puse con estas concavidades. Bueno, sí está muy bien, pero puede ser mejor. Si nosotros observamos con estas estructuras que les puse, que serían una representación del epítopo, puede mejorar la fidelidad con la que se reconoce a partir del parátopo. Entonces, miren, ahora sí, ya no hay ningún huequito, muy pocos, entre el parátopo y el epítopo. ¿Se dieron cuenta cómo mejoró la afinidad? Esto se agarra con más fuerza. Sube hasta 2 logaritmos la constante de disociación, lo cual significa que se agarra con más fuerza. Esta es la maduración de la afinidad. Y estos cambios en los dominios de los
los dominios variables de la pesada y variable de la ligera, ocurre por un fenómeno que se llama hipermutación somática. Hipermutación somática. Este fenómeno es el que permite que los dominios variables de la pesada y variables de la ligera se vuelvan más adecuados y se agarren con mayor fuerza del antígeno. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, si se hace una respuesta timo-dependiente exitosa, ustedes van a saber que si estamos hablando de que ya se tiene una respuesta de tipo IgG o IgA o IgE, forzosamente estos tres isotipos, para que se hayan producido exitosamente, también maduraron su afinidad. Por lo tanto, dentro del rango de lo que reconocemos como afinidad, encontramos que la IgM tiene menor afinidad en comparación con la IgG, IgA o IgE. Estos isotipos que indican una respuesta timo-dependiente, porque sabemos que si se produce una respuesta de IgM, es porque es una respuesta timo-independiente en su mayoría. Pero si hubo cambio de isotipo, estamos seguros de que se trata de una respuesta timo-dependiente. Y al hablar de respuesta timo-dependiente, tuvo que pasar también la maduración de la afinidad. Por eso estas inmunoglobulinas se les considera de mayor afinidad en comparación con la IgM. Ojo, no significa que esta sea inespecífica del todo, pero esta no maduró su afinidad. Y estas tres sí maduraron su afinidad forzosamente. ¿Qué es la maduración de la afinidad? La modificación de los dominios variables de la pesada, variable de la ligera, para aumentar la fidelidad o la fuerza de unión entre el epítopo y el parátopo. ¿Estamos? ¿Queda claro qué significa maduración de la afinidad? ¿Sí me siguen? ¿Hasta acá? Muy bien. Nomás les voy a comentar algo adicional. La maduración de la afinidad ocurre en los órganos linfoides secundarios. Por supuesto, todos estos cambios van a ocurrir donde los linfocitos B viven. ¿Ustedes se acuerdan en un linfonodo? ¿En qué regiones viven los linfocitos B? ¿En qué sitios? Foliculares, en los folículos más bien. Muy bien, excelente. En los folículos. Ustedes saben que en la región de la corteza tenemos acumulados en esferas, digo aquí, imagínense que es un corte y por eso se ve así como un círculo, pero son esferas de linfocitos B. Aquí viven los linfocitos B. Se puede saber cuando está habiendo una respuesta timo-dependiente o una respuesta inmune. Generalmente, la mayoría de los microorganismos dependen muchas de sus funciones en actividades enzimáticas o en compuestos proteicos. Si nos ponemos a pensar, una bacteria, un virus, un hongo, todos ellos están conformados de proteínas, porque las enzimas esencialmente son proteínas. El ADN requiere proteínas accesorias. Las estructuras o los receptores de superficie son de naturaleza proteica. Entonces, generalmente, la respuesta contra un microorganismo cualquiera va a integrar respuestas timo-dependientes, y si tienen altos componentes de carbohidratos o para sus componentes de carbohidratos, serán respuestas timo-independientes. ¿A qué voy con esto? Cuando hay una respuesta inmune, es común encontrar en los órganos linfoides secundarios, como por ejemplo en los linfonodos, que hay activación en los folículos. ¿Cómo se puede saber? Bueno, pues la maduración de la afinidad sucede cuando anatómicamente se forma dentro de alguno de los folículos un espacio en blanco. Estos folículos, cuando los vemos en cortes histológicos, se ven así, pues porque se ven, digamos, muy nutridos en la concentración celular. Cuando observamos que un folículo tiene un espacio en blanco,
A este espacio en blanco se le llama centro germinal. La hipermutación somática ocurre en el centro germinal. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un ratón y a este ratón le inyectamos algún antígeno, una vacuna, cualquier cosa, le inyectamos algo. Y después queremos saber si en sus linfonodos si hubo respuesta a esto. Se puede saber si se obtiene un linfonodo, se le hace un corte histológico, y si observamos que después de esta administración hay centros germinales, significa que se activaron poblaciones de linfocitos B y generalmente puede haber en varios folículos. Estos espacios en blanco se llaman centros germinales. A los folículos que presentan un centro germinal se les conoce como folículos secundarios, y a los que no tienen centro germinal, folículos primarios. Pues nada más para que tengamos claro que este fenómeno de maduración de la afinidad ocurre en una construcción anatómica en el micromundo que llamamos centro germinal. Si observamos en algún órgano linfoide secundario que hay centros germinales en los folículos, lo que está pasando ahí es que hay linfocitos B que están madurando su afinidad. Por lo tanto, significa que hubo la llegada de antígenos y que estos antígenos fueron reconocidos por un linfocito B que lo tomó, lo fagocitó, lo presentó, recibió su estímulo de T cooperador, CD40, cambio de isotipo y maduración de la afinidad. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Yo sí tenía una, Pablo. Adelante, Edgar. De los folículos, los que presentan centro germinal son los secundarios. Correcto. Y los que no son los primarios, ¿verdad? Así es. Ok, sí, muchas gracias. Excelente. Entonces, estos son, lo importante de esto que les comento es el centro germinal. El centro germinal es este espacio en el cual está habiendo proliferación de células. Este centro germinal es un lugar donde está habiendo proliferación de células, porque dentro de esa proliferación y muerte celular se está madurando la afinidad. No vamos a ver a mayor detalle qué pasa en el centro germinal, eso es motivo de otra profundidad de estudio, pero lo que quiero que sepan es que la maduración de afinidad se lleva a cabo en los centros germinales y que el resultado es la mejora en la fuerza o el aumento en la fuerza de unión entre el parátopo y el epítopo. ¿Hasta acá vamos todos y todas? Yo me confundí un poco. Entonces, ¿la hipermutación somática es a cómo se le conoce este proceso? Sí, o sea, para que la maduración de afinidad, digamos, es el elemento final. ¿Qué es lo que se está logrando? Mejorar la fuerza de unión. Pero para que suceda esta maduración de la afinidad, el proceso que permite que esto suceda es la hipermutación somática. ¿De acuerdo? O sea, es a través de la hipermutación somática que se produce la maduración de la afinidad. La hipermutación somática es un evento, un fenómeno genético que permite modificar las regiones variables de la pesada y variables de la ligera, en la búsqueda de generar una combinación más con mayor fuerza de unión por parte del parátopo hacia el epítopo. ¿Sí me expliqué? Sí, gracias, Pablo. Perfecto, Eduardo. Muy bien. ¿Dudas con la maduración de la afinidad? ¿Estamos claros? Muy bien, excelente. Perfecto, pues estos es otro de los cambios que permiten que se produzcan distintas características. Entonces, fíjense, no solamente va a haber nuevos isotipos, sino que además estos isotipos tienen una mayor fuerza de unión. Una vez que se agarran a su antígeno, se agarran con más fuerza que si no hubiesen madurado la afinidad. De cualquier manera, no olviden, que eso ustedes lo vieron en el capítulo de antígeno, que la unión antígeno-anticuerpo de cualquier manera es una
unión de fuerzas débiles, que se caracteriza por esta memotecnia. R es espontánea. La unión del antígeno y el anticuerpo, aunque tenga maduración de afinidad, etcétera, es espontánea, rápida, reversible y específica. ¿De acuerdo? Entonces, aunque estemos hablando de una maduración de afinidad, esto no es una unión química irreversible o fuerte como un enlace covalente, ¿no? Acuérdense que la unión antígeno-anticuerpo está dada principalmente por fuerzas débiles, como fuerzas de Van der Waals, como enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, enlaces hidrófobos. Entonces, estos son fuerzas de unión débiles y se puede hacer reversible la unión con principalmente cambios de pH. Entonces, para que no, o sea, no se les olvide esto, estamos en un evento biológico, en las condiciones fisiológicas, esta unión es bastante más fuerte. Todo lo que ocurre en nuestros tejidos y todo lleva esta virtud. Pero si lo sacamos a un estudio in vitro, sí se puede hacer reversible la unión de un antígeno de un anticuerpo bajo condiciones experimentales o in vitro. ¿De acuerdo? Nada más para que no pierdan de vista esto que vieron seguramente en el capítulo de antígeno. ¿Va? Disculpa, ¿puedes repetir qué era la última E de R? Específica. Gracias. La primera es espontánea, la última es específica. Es decir, no se agarra con cualquier cosa, se agarra con aquello que tenga esta complementariedad en el molde y en las cargas y en todo lo que les mencioné aquí. Fuerzas de Van der Waals, hidrófobos, etc. ¿Sí? ¿Alguna duda, un comentario? ¿Queda claro qué es la maduración de la afinidad? Excelente. Y bueno, vamos a ver que otra de las características importantes de la respuesta timo-dependiente, no se les olvide que estamos en la timo-dependiente, es la generación de memoria. ¿Qué significa esta generación de memoria? Ah, bueno, pues ustedes fíjense cómo está toda la historia. Este linfocito B, acuérdense que estamos hablando de la historia del linfocito B, tenía su BCR, reconoció al antígeno, fagocitó, llevó a cabo la fagocitosis, esto ustedes ya lo conocen, al final presentó, ya saben, interacción linfocito B con linfocito T cooperador, esta descripción que ya hicimos en varias ocasiones, presentación en MHC, TCR, CD4 con el MHC2, moléculas de coestimulación, citocinas, CD40 ligando de regreso. El linfocito B recibe una señal muy potente de activación, que es este CD40 ligando, y reacomoda y activa todos sus vías metabólicas para hacer varios cambios dentro de su genoma que le van a traer como consecuencia el cambio de isotipo, la maduración de la afinidad y la memoria. ¿Dónde ocurre todo esto? En el centro germinal. Principalmente la maduración de la afinidad es la evidencia de esto. ¿Qué pasa al final? Este linfocito B ya cambió de isotipo, ya maduró la afinidad, ahora se va a dar origen, más bien de manera simultánea, para hacer todo esto, da origen a un montón de células hijas. Todos estos linfocitos B ya tienen su BCR, que ya cambió de isotipo. Supongamos que esta célula aquí al inicio de la historia, su BCR era de tipo mu, mu1, mu2, todos ustedes ya conocen. Ah, bueno, pues ya que cambió de isotipo, por las citocinas que había presentes, cambió de isotipo hacia IgG. Entonces, ahora todos los BCRs de estas células hijas
tienen sus dominios gamma 1, gamma 2, gamma 3. Esta tenía mu1, mu2, mu3 y mu4. Ustedes saben que la IgM tiene 4 dominios constantes en sus cadenas pesadas. Bueno, estas hijas ya cambiaron de isotipo, ya maduraron la afinidad, ya sus regiones de reconocimiento del antígeno tienen mayor unión, ya están listas y todas estas hijas, ahora la gran mayoría de estas células se van a volver células efectoras. La gran mayoría de estas células se van a volver efectoras. ¿Qué significa? Si se van a hacer efectoras, ¿en qué se tienen que transformar? ¿Quién me dice? ¿Célula células plasmática? plasmáticas. Gracias a los dos. Se van a volver ahora células plasmáticas. La gran mayoría de todos estos linfocitos B que proliferaron, ahora se van a volver células plasmáticas. Y su trabajo va a ser ahora producir anticuerpos. ¿Qué isotipo de anticuerpos van a producir? IgG. Muy bien. Porque ya quedamos que hubo cambio de isotipo y cambiaron los mius por gamas. Por lo tanto, los anticuerpos que van a producir esta respuesta humoral timo-dependiente contra determinado antígeno va a ser de tipo IgG. Estas son, la gran mayoría, 98% aproximadamente, van a ser células efectoras, pero un pequeño porcentaje, 2% aproximadamente, se van a volver células de memoria. Y estos linfocitos B, así en su forma de linfocito B, no se van a hacer células plasmáticas, se quedan en su estadio de linfocitos B, se van a regresar al estado de G0 a dormir. ¿Y a dónde se van a ir a vivir? ¿Qué pasaba con los linfocitos T? ¿En dónde se quedan a vivir? ¿A dónde se van? Se quedan a vivir en los órganos linfoides secundarios. ¿Por qué? Porque si en otra situación vuelven a llegar antígenos al órgano linfoide, a los órganos linfoides secundarios, ¿qué significa esto? Si al caballo le vuelve a caer el virus de influenza equina que desencadenó todo esto, toda esta historia, si le ponemos nombres, pues ¿qué fue esta proteína? Ah, pues es una proteína, en este caso del ejemplo que les di, de una infección viral. Ahí vienen los fragmentos virales, ingresaron, activaron a un linfocito B que al azar su BCR reconocía, pasó todo el cuento que ya explicamos, proliferaron, se monta una respuesta de anticuerpos contra el virus de la influenza equina y van a controlar y ayudar a controlar la infección, pero se quedaron linfocitos B de memoria distribuidos en el caballo. La segunda ocasión que vuelva a tener contacto ese caballo con el virus de la influenza equina e ingresen los antígenos, ya no es un solo linfocito B naive que se encontraba por ahí, ya son un montón de linfocitos B de memoria, porque este 2% de millones, pues son bastantes, son miles de células. Ahora, estos linfocitos B de memoria tienen una respuesta más rápida. Los linfocitos B de memoria, cuando se les estimula nuevamente con el antígeno en una segunda ocasión, cuando llega el antígeno por una segunda vez, las células de memoria despiertan más rápidas. Y en lugar de tardarse toda esta historia que tardó de 7 a 10 días en la respuesta primaria, en la respuesta secundaria se tardan alrededor de 3 días. Por eso es muy importante entender que se forman células de memoria. Cuando nosotros recibimos la segunda dosis de nuestras vacunas, que ya todos ustedes y todas ustedes tienen, lo que se hizo fue, en la primera estimulación con la inyección que les pusieron en el brazo, se generó toda esta historia de manera paralela a lo que pasa con los linfocitos T que ustedes ya conocen. Pero además se estimularon los antígenos de la vacuna que les pusieron, o los antígenos que se generaron a partir de las vacunas, dependiendo de cuáles hayan puesto,
Estos antígenos llegaron al órgano linfóide secundario, un linfocito B reconoció con su BCR-MU aquel antígeno de la primera vacuna, el linfocito B fagocitó, procesó, presentó al tecooperador, le dieron su estímulo, cambio de isotipo, maduración de la afinidad, memoria, y se montó una respuesta de anticuerpos en los primeros de 7 a 10 días. Para el caso de SARS-CoV-2 se ha encontrado que es entre 7 y 15 por ahí. Y a los 15 días o a los 21 o al mes les pusieron la segunda dosis de la vacuna. Vuelve a entrar el antígeno, tanto solo como acompañado por las células presentadoras. Las células presentadoras se van allá a los linfocitos T de memoria también a activarlos, y los antígenos solubles que se producen se arrastran por la linfa. Respuesta nuevamente por parte de los linfocitos B, pero ya no los naive, sino los linfocitos B de memoria. Y estos linfocitos B de memoria reconocieron, y de manera más rápida, a los 3 a 5 días, se tiene un reestímulo de la respuesta humoral, generalmente de tipo IgG, que va a ser muy potente, de larga duración. Estas células plasmáticas que se producen por la segunda ocasión tienen una vida más larga. Y al estimular a las células de memoria, mantenemos ahora un pico mayor de anticuerpos. ¿Dudas hasta acá? ¿Queda claro? ¿Esto les hace lógica en todo lo que han visto y leído y escuchado? Entonces, si nosotros vemos en una respuesta humoral, se tiene un estímulo con un antígeno. Y vemos que la respuesta humoral que era inexistente, porque aquí sí, acuérdense que esta no se produce en todo momento, sino a partir de la estimulación. Los linfocitos B que producen anticuerpos contra algo, no los producen hasta que llega a ese algo. Ojo con esto, tenemos un repertorio casi infinito de linfocitos B con BCRs distintos, pero estos no se van a poner a producir anticuerpos a menos de que llegue el antígeno que los estimula. Llega el antígeno en la primera ocasión y inicia la producción de los anticuerpos, más o menos de 7 a 10 días. Se da este primer estímulo que tendría un nivel de intensidad, y después de un tiempo decae, dependiendo del estímulo y del antígeno y otras características. Después de un tiempo decae. Eso sería lo normal. Pero si nosotros estimulamos al día 21 nuevamente con este antígeno, o al día 15 nuevamente con este antígeno en una segunda ocasión, pues en lugar de que decaigan los anticuerpos o de que inicie, no están en picada, normalmente empiezan a decaer más lentamente, pero en lugar de que esto que sería la ruta habitual, si nosotros administramos una segunda dosis de un antígeno, pues estamos estimulando a las células de memoria que estaban dormidas, y van a dar otra vez origen. Cada célula de memoria, que son miles, cada una va a dar origen a toda una población nueva, a una clona nueva. Se le llama clona al producto de la proliferación de una célula en la cual todas las hijas son clones de la primera. Entonces, si nosotros administramos este antígeno otra vez en una segunda ocasión, este es el mismo antígeno, pero en una segunda ocasión, pues vamos a ver que en lugar de que decaigan los anticuerpos, suben y se mantiene la curva de anticuerpos por mayor tiempo. Esta es la importancia del refuerzo o la reestimulación. Pablo, entonces Sí. podemos aplicarnos vacunas de diferentes marcas. Esa es una de las preguntas que más han surgido con respecto de esta crisis sanitaria. En muchos casos no existen pruebas, no se han hecho, no hay evidencia científica aún de qué pasaría si se cambian. Sin embargo, ha ocurrido en vía de la realidad que muchas vacunas se tardan mucho en llegar a la segunda dosis y se les administra otra. Hay algunas vacunas que hasta ahorita se han reportado, como por ejemplo, me parece que AstraZeneca y Pfizer han hecho un estudio como compartido, pero en otras vacunas aún no se sabe. ¿Cuál sería lo importante? Pues que este antígeno, evidentemente, sea el mismo. Y en este sentido, las vacunas, todas van dirigidas, en el caso del SARS-CoV-2, a una región que es la
RBD. Ujú. La región de unión el dominio de unión al receptor, que esto está en la proteína S del SARS-CoV-2. Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus, un coronavirus, que tiene la proteína que le permite unirse al receptor, es la proteína S o la proteína Spike. La proteína S tiene una región que es en la que se une al receptor. El receptor que utiliza es el AC2, el receptor angiotensina 2. La región S que reconoce al AC2 se le conoce como la región RBD. En teoría, de lo que yo conozco, la gran mayoría de las vacunas están dirigidas a este sitio. Si este sitio conserva epítopes compartidos independientemente de la vacuna o del laboratorio que le esté produciendo, hay probabilidad de que este estímulo sí llegue a las células de memoria. En ese sentido, la mayoría de las vacunas podrían estar estimulando, pero repito, faltan estudios para poderlo probar. En muchos casos se está dando esta vacunación, digamos, híbrida entre distintas fabricantes de vacunas, aunque no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, porque si es la misma vacuna, si es el mismo epítope, el mismo antígeno, pero particularmente este antígeno conserva los mismos epítopes, pues al momento de la segunda estimulación, las células de memoria se van a activar. Si fuese distinto el epítope, pues no sería un refuerzo, sino sería una nueva vacuna, porque estaría estimulando a otros linfocitos B que no habían sido estimulados previamente. Ahí hay distintas singularidades dependiendo de la vacuna. Pensando en el caso de SARS-CoV-2. Ajá, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las que son de una sola dosis? En ese caso se hacen estudios para ver que si se trata de una sola dosis, como en el caso de la CanSino, la Johnson, etcétera, pues lo que se hizo de estudios con esto es que posiblemente se agregaron o tiene algunas características adicionales el antígeno, o sea, que pudieron haber agregado algún adyuvante que te garantiza que una sola inmunización te permite mantener un mayor tiempo de inmunidad. Sin embargo, generalmente, o hasta donde se sabe, siempre va a ser menor, tanto en potencia como en duración, si la comparamos con una segunda inmunización, incluso en caso de las mismas vacunas. De ahí que se ha pensado, proyectado, que incluso las vacunas que son de una sola administración puedan requerir en su momento una reestimulación, porque implicaría un segundo evento y con ello alargar el periodo de decaimiento de la respuesta humoral y celular. Entonces, en las vacunas de una sola administración se tuvieron que haber realizado estudios para garantizar que al menos se encontrara por encima de la línea inhibitoria, que supongamos que esta concentración a este nivel es la que te protege. Entonces, si nosotros vemos, esta línea es la de protección. Entonces, en algún momento, mientras la curva de anticuerpos o de respuesta inmune, porque aquí podríamos estar pensando también en respuesta celular, mientras esté por encima de esta línea estamos protegidos. Esto, para el caso de los anticuerpos, es una prueba que se llama cero neutralización, y la concentración mínima que se reconoce como eficaz son 80 unidades inhibitorias de la hemoaglutinación. Unidades inhibitorias de la hemoaglutinación. Tuvieron que haber demostrado las vacunas de una sola dosis que al menos te protegían por un periodo suficiente, no sé, de meses, ¿no? Ahí habría que ver cuáles son las especificaciones de cada una de estas vacunas, pero creo que se estimaba que al menos 6 meses o de 4 a 6 meses estuvieras protegido con una vacuna de una sola dosis. Sin embargo, con las vacunas de 2 dosis, pues se proyecta que, por supuesto, este periodo de protección tendría que mantenerse al menos por más tiempo, ¿no? Entonces, casi ninguna vacuna produce inmunidad de por vida. Hay algunos casos en los que se ha encontrado que sí se generan estímulos muy potentes, como en el caso de la vacuna de la tuberculosis. Se dan cuenta, la vacuna de la tuberculosis nos la ponen una vez cuando estamos muy pequeños, o 2, con algún refuerzo, y ya no te la vuelven a poner.
produce una inmunidad muy larga también de tipo celular. Se encontró, por ejemplo, con la vacuna de la viruela, o el estímulo de la viruela, en los cuales las personas tenían un título de anticuerpos detectables aún después de muchos años, estamos hablando de 60, 70 años después de la inmunización. Dependiendo del antígeno, ¿quién es este antígeno? Y qué estímulos o qué potencia de estimulación genere, está relacionado con el periodo de protección. ¿Qué tanto dura la memoria? ¿Qué tanto dura la protección? Depende de la intensidad y de las características del antígeno. La vacuna del tétanos, pues tiene una protección entre 5 y 7 años. La vacuna de la influenza tiene de 1 año. La vacuna, por ejemplo, las que se utilizan en perros, estas bacterinas de leptospira o la intranasal de bordetela, se estima que entre 6 y 8 meses, mientras que las de moquillo de virus atenuado, pues pueden tener protección hasta por 3 o 5 años. ¿De qué depende? De las características del antígeno y de la intensidad. Siempre una infección, bueno, o generalmente una infección natural va a tener siempre mayor estimulación en comparación con una estimulación vacunal. Son pocos los ejemplos en los que la infección natural genera una protección de menor duración en comparación que con una vacunal. ¿Alguna duda? Pregunta Alejandro, ¿qué pasa con la Sputnik V, que en la primera dosis utiliza un vector viral distinto a la segunda? Es correcto. Me parece en el Sputnik V se tiene primero un adenovirus humano y después uno de mono o viceversa. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué se hace esto? Pues porque se busca que esta reestimulación no se haga contra todos los elementos que se ingresaron, en especial contra el vector, que es un adenovirus. Sin embargo, aunque son dos distintos adenovirus, el adenovirus de chimpancé y este es el adenovirus humano, por decir algo, aunque son vectores distintos, este es el vector A y este es el vector B, el RNA que posee se traduce en el mismo antígeno. Este antígeno sí es igual que el que viene codificado en el RNA que poseen ambos vectores. Entonces, aquí justamente me parece que la intención fue que no se generara inmunidad. De nada nos sirve la inmunidad contra el vector, puesto que el vector no es el objetivo contra lo que se quiere montar la respuesta, sino el antígeno que está codificado en el material genético que va dentro del vector. Entonces, no importa que se cambie el vector A por el vector B, porque independientemente del vector, el antígeno que codifica el material genético que va dentro es el mismo. Por lo tanto, lo que se va a estimular con la segunda vacuna ya no es toda la inmunidad hacia el vector, sino la inmunidad hacia el antígeno que se va a producir cuando el vector lleve a cabo sus funciones. ¿Sí? ¿Fue claro en esto, Alejandro? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bien, ¿alguna duda? Ajá, sí. Bueno, en la activación solo es como que la activación, luego el cambio de isotipo y luego la maduración y luego la proliferación. ¿O en qué orden va? Porque ya me confundí. Ok, yo se los expliqué en un orden que tiene que ver con un proceso académico, ¿no? Pedagógico. Pero en realidad ocurre un tanto de manera simultánea. Lo primero que sucede es la maduración de la afinidad. La maduración de la afinidad. Esto ocurre todo esto está pasando en el folículo en el centro germinal. Una vez que las células ya probaron que mejoró su afinidad, se lleva a cabo, mientras esto está terminando, la maduración del isotipo. Perdón, el cambio del isotipo. Y esto sucede una vez que ya se llevó a cabo maduración de afinidad, cambio de isotipo, estas células exitosas, porque aquí les voy a platicar que para que ocurra esto, se generan muchas posibilidades de células. Muchas de estas células no mejoran su afinidad y mueren por ello. De hecho, ese espacio que vemos en el centro germinal se debe a que células están muriendo.
porque están proliferando para poder encontrar esa combinación adecuada. Una vez que ya probaron su maduración de afinidad, las células que sobrevivieron cambian su isotipo, casi de manera ahí simultánea al momento que están siendo exitosas, y una vez que ya fueron exitosas, continúan su proliferación. Si lo vemos en un sentido estricto, la proliferación comienza desde que se empieza a llevar a cabo la maduración de la afinidad. Sin embargo, muchas células producto de esa proliferación se van a morir porque no lo lograron. Las que ya lograron pasar la maduración de la afinidad y el cambio de isotipo continúan con la proliferación para dar origen a todas las células efectoras, así como a las células de memoria. Ujú. Ah, ya, ahora sí, gracias. Perfecto, Ana. Sí, gracias por preguntarlo. Eso ayuda para que no se dé confusión. ¿Alguna duda adicional? ¿No? ¿Queda claro qué significa la maduración de la afinidad? ¿Ya vieron la importancia de esto? Entonces, fíjense, ¿qué escenarios tenemos? ¿Qué pasa en la vida real? Pues que si nosotros agarramos un microorganismo, por ejemplo, un virus, por ejemplo, un coco, streptococos o estafilococos, en realidad cada uno de estos microorganismos, pues no está hecho de una sola composición bioquímica. Están hechos de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de ácidos nucleicos. Y cuando nosotros pensamos en los microorganismos en su forma de antígenos, pues es como si los separáramos, lo desarticulamos. Y vemos que este virus, por ejemplo, pues tiene glicoproteínas en su superficie, por ejemplo, podrá tener algunas proteínas de unión cuando las separamos, que tienen carbohidratos. Por supuesto, las bacterias también, si tienen cápsulas, por ejemplo, en los estreptococos, pues estas cápsulas, si las vemos, son carbohidratos. Pero, y aquí estoy pensando en un virus envuelto que tiene su membrana y tiene sus peplómeros, tiene glicoproteínas que a su vez tienen carbohidratos aquí pegados. Son glicoproteínas. En este caso, las bacterias capsuladas, pues también tienen un fuerte componente de carbohidratos, pero también están hechos de proteínas, tanto estructurales que les dan forma, como en el caso de los capsómeros de un virus, pero también en las enzimas y en todos los componentes de su metabolismo, que también aquí hay proteínas y hay carbohidratos. Lo mismo con este virus, puede poseer proteínas no estructurales, que pueden ser polimerasas, pueden ser algunas otras proteínas asociadas al material genético. Entonces, también aquí hay proteínas tanto estructurales como no estructurales. ¿Qué pasa cuando nosotros separamos estos microorganismos, nuestros agentes, en antígenos? Pues en realidad es un cóctel de antígenos que integra carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, pero sabemos que dentro de los más inmunogénicos o en los que nos hemos enfocado, pues están las proteínas y los carbohidratos. Cuando nosotros separamos estos microorganismos, en realidad encontraremos pues que habrá toda una gama, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, de múltiples linfocitos B y linfocitos T, que podrán reconocer con sus respectivos receptores distintos tipos o regiones de un carbohidrato o de una proteína, porque eso es importante. Una estructura, un antígeno, puede tener o tiene generalmente múltiples epítopes. Si nosotros vemos esta proteína, pues imaginemos una proteína estructural de un virus. Ahí está, ahí se las dibujé. Bueno, pues puede ser que de aquí a acá esta curvatura sea un antígeno o sea un epítope, un determinante antigénico. Todo esto es un antígeno. Y aquí, esta región, este es un epítope. Este otro sitio de aquí adentro es otro epítope. Esta otra curvatura es otro epítope. Entonces, un solo antígeno, una sola proteína, puede tener múltiples sitios de reconocimiento. Y para cada sitio de reconocimiento, pues habrá un linfocito B, por ejemplo, capaz de reconocer esta curvatura. Habrá otro linfocito B capaz de reconocer esta. Entonces, fíjense, una sola proteína, imaginemos que esta proteína que les dibujé aquí, esta
este receptor viral para unirse a un receptor celular, esta sola proteína tiene múltiples epítopes que pueden estimular a muchos linfocitos B. Si pensamos además de esta proteína asociada a la envoltura viral en los capsómeros, aquí puede ser que este capsómero, que también tiene una estructura proteica así, pues a su vez tiene múltiples epítopes. Y las proteínas de matriz también es una proteína de matriz que tiene múltiples epítopes. Entonces, fíjense, un solo agente tiene múltiples componentes antigénicos. Y a su vez, cada antígeno, si lo vemos como en la forma más completa de una proteína, un solo antígeno tiene múltiples epítopes. Por lo tanto, un solo agente estimula una cantidad enorme de poblaciones distintas, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Ustedes saben que el linfocito T no reconoce directamente al antígeno, que para que suceda esta interacción tiene que haber una célula presentadora de antígeno intermediaria, ¿no? Nada más se los puse aquí para que sepan que están participando. Pero, entonces, un solo agente tiene múltiples antígenos y cada antígeno tiene múltiples epítopes y cada epítope estimula poblaciones distintas. Con la finalidad didáctica en la sesión, hemos platicado de qué pasa contra un epítope, pero ustedes tienen que tener muy claro, un solo antígeno, un solo agente, estimula muchas poblaciones, tanto de linfocitos T como de linfocitos B. Por esto, este término que se acuña se les llama respuestas policlonales. En la naturaleza, las respuestas inmunológicas son policlonales. ¿Qué significa? Que si yo meto un antígeno, este solo antígeno es capaz de estimular múltiples clonas. Cada clona va a ser el producto, como les decía, de la proliferación de una de las células donde todas son idénticas. Entonces, policlonales es una respuesta que ocurre siempre en la naturaleza. Cuando nosotros a un animal lo exponemos a un agente o a una proteína, este solo antígeno va a ser capaz de estimular múltiples poblaciones y cada población, cada célula de estas que son distintas, este TCR es distinto de este BCR es distinto de este, cada célula va a dar origen a una clona de células idénticas entre sí, porque ustedes ya saben todo lo que tiene que pasar y que esta célula va a dar origen a células idénticas a ella. Entonces, en la naturaleza, las respuestas siempre son policlonales, ¿de acuerdo? Les hago este hincapié porque de repente podrán escuchar que en los laboratorios o con fines de experimentación se producen anticuerpos que se utilizan así para la investigación, nada más por si lo llegan a escuchar, que se les llama anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa esto de monoclonales? Esto es un evento artificial, ¿eh? Mientras que esto es un evento natural. Entonces, para obtener anticuerpos monoclonales es un experimento de laboratorio, un procedimiento de laboratorio en el cual se estimula a un animal, por ejemplo, un ratón, se estimula a un ratón con un antígeno. Aquí está. Se estimula a un ratón con un antígeno. Ustedes saben que este ratón, como buen animal en la naturaleza, va a producir una respuesta policlonal. Muchos linfocitos B de él van a reconocer los distintos epítopes de este antígeno. Habrá un linfocito B que reconozca este epítope de forma triangular, habrá otro que reconozca este epítope de forma cuadrada, habrá otro que reconozca este epítope de forma circular. Entonces, este antígeno, en esta esquemita que les hice simplificado, este solo antígeno va a estimular 3 clonas distintas. Un linfocito B que haya reconocido a este antígeno triangular, a este epítope triangular, otros linfocitos B que reconozcan al circular y otros al cuadrado. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, después en el laboratorio se obtienen los órganos linfoides de este ratón. Se separan las células, se purifican los linfocitos B, eso está bien padre, y se crían por separado.
al grado de que te quede, de que tú puedas proliferar un linfocito B que tiene un BCR contra el triángulo. Yo nada más quiero, por ejemplo, anticuerpos contra el triángulo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues los tengo que separar. Tengo linfocitos B que reconocen el triángulo, otros que reconocen el cuadrado y otros que reconocen el círculo. Entonces, yo los separo a todos los linfocitos B y los cultivo por separado, de célula por célula. Y me quedo solamente y prolifero estos linfocitos B. Esto que se lo simplifico, en realidad es un procedimiento que tiene que inmortalizar a la célula, fusionarla, para ello fusionarla con otra y otras cosas que no vemos aquí. Pero si yo prolifero este linfocito B, todos los anticuerpos que estos linfocitos B, al volverse células plasmáticas, van a producir, todos estos linfocitos B, van a producir sí o sí el mismo anticuerpo. Un anticuerpo que puede ser, en este caso, si ya cambió de isotipo, una IgG o una IgA, una IgE, pero todos los anticuerpos reconocen específicamente el mismo epítope. Esto se utiliza para algunas pruebas de investigación. Si yo tengo un anticuerpo que reconoce específicamente una cosa, pues puedo ocupar esos anticuerpos para buscar eso en algún otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para que sepan, lo policlonal significa, es lo que ocurre en la naturaleza, todos los animales tenemos respuestas policlonales frente a cualquier antígeno, y significa este evento lógico, que contra cada epítope presente en un solo antígeno, se formen respuestas independientes contra cada uno, que en suma te producen una gama de anticuerpos capaces de reconocer muchas cosas y con ello detener a este agente. En el laboratorio se puede obtener de estas respuestas policlonales, purificar o seleccionar solamente una clona, pero este es un evento artificial. Muchas de las pruebas que se realizan en la investigación, si ustedes leen un artículo que tenga que ver con detección de anticuerpos, frecuentemente van a encontrar en la metodología el anticuerpo que se utilizó para determinar tal infección o tal componente celular fue un anticuerpo monoclonal destinado contra tal cosa. Y entonces ustedes saben, bueno, ese anticuerpo monoclonal significa que es un solo anticuerpo. Un anticuerpo que tiene los mismos sitios de reconocimiento del antígeno. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quedó claro esto? Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante, Alejandro. He escuchado que, bueno, creo que también tienen... usos terapéuticos. Vi lo que Sí. pusiste. Perfecto. Qué bueno que lo comentas. Se utilizan para la investigación y también se utilizan como tratamientos, principalmente para cáncer. Ahí les va cómo funciona esto. Está bien padre. Fíjense, les estoy contando algo ya de la vida real. Que ocurre a menudo. Una de las formas para detectar o que está ocupando, por ejemplo, para el cáncer, son anticuerpos dirigidos. Como ustedes saben, las terapias para cáncer tienen un problema con el tema de la selectividad, pensando en las quimioterapias. Pues las quimioterapias agarran parejo. Son sustancias tóxicas que ocasionan distinto nivel de toxicidad y en distintas células, pero que agarran parejo células sanas y células enfermas. Si nosotros tenemos una célula sana de nosotros y una célula enferma, una célula tumoral que se empiezan así como a volver locas, pues la quimioterapia agarra parejo. Si agarras busulfán, cisplatino, carboplatino, cualquier taxano, ciclofosfamida, bueno, toda una cantidad enorme que hay de quimioterapéuticos, pues agarran parejo. ¿Por qué se mueren más las células tumorales? Porque estas tienen un metabolismo más acelerado, consumen más recursos y al tener este metabolismo, pues también comen más del veneno y por ello matan. Aunque matan a todas y tienen efectos secundarios muy severos, terminan eliminando en mayor cantidad a las células tumorales. Sin embargo, lo que está hoy en boga, al menos en los últimos premios Nobel de Medicina, tiene que ver con las terapias dirigidas y en particular las inmunoterapias. Es decir, producir en algunos de estos casos, uno de estos inmunoterapéuticos, que lo vamos a ver en la parte de inmunoterapia, son anticuerpos monoclonales humanizados o quiméricos. ¿Qué significa esto?
son anticuerpos capaces de detectar o de manera específica algún antígeno que expresan las células tumorales y no las células sanas. Hay algunos antígenos que se modifican y se vuelven neoantígenos en las células tumorales. Imaginemos que una célula sana tiene un antígeno producto de su metabolismo normal que está en su superficie. Este es un receptor, distintas cosas que una célula sana expresa. Bueno, pues en una célula enferma tumoral puede ser que este antígeno se encuentre modificado y en lugar de ser un triángulo así, sea un triángulo así. Tiene un origen común, pero tiene una diferencia estructural, producto de la mutación de esa proteína. Entonces, esta célula sigue siendo una célula propia. Por lo tanto, el sistema inmune pues tiene que pensar o tiene que identificar si está atacando una célula propia que verdaderamente debe ser atacada, porque si no podría producir una autoinmunidad. Bueno, pues hay anticuerpos, que se diseñan por este procedimiento en los ratones que les explicaba, para producir anticuerpos en contra de estas características particulares, contra la puntita de este antígeno que sí cambió entre una célula tumoral y una célula sana. Oye, pero si estos anticuerpos, se hicieron en un ratón, ¿qué pasaría con el tema de los isotipos? ¿Quién me dice? Si estas son anticuerpos IgG, por ejemplo, de ratón, ¿qué pasa si yo se los pongo a un humano? ¿Es el mismo isotipo? No, son diferentes por especie. Así es, por la especie. Los seres humanos produciríamos anticuerpos contra los anticuerpos que eventualmente les pueden disminuir su actividad terapéutica. Para que esto no suceda, los anticuerpos en ratón, ya aquí en la célula terminal, esta célula que se transformó, se le pueden hacer por mecanismos de ingeniería genética ediciones en las porciones de los dominios constantes o completamente todo lo que no sean dominios variables de los anticuerpos de ratón. Estos son anticuerpos humanizados. ¿Cómo ocurrían? Bueno, pues imagínense, los anticuerpos de ratón están ahí en azul. Este ratón produce IgGs de ratón. ¿Qué se haría con esta IgG de ratón? Si nosotros vemos a la IgG de ratón, está aquí, miren. Aquí están. Dominios constantes gamma de ratón con sus cadenas ligeras de ratón. Bueno, pues con ingeniería genética se modifican los genes que codifican, se editan los genes que codifican para los dominios constantes de ratón, tanto de las ligeras como de las pesadas. Solamente se dejan en ocasiones los dominios variables o aún más específicamente los sitios de los dominios variables que le dan la formación del parátopo, y todo lo demás se le edita genéticamente para cambiárselos por dominios IgG de humano. A esto se les llama anticuerpos humanizados. Es decir, se le cambió con ingeniería genética. Lo único que conservan es el sitio de reconocimiento del antígeno. Y aquí ya no hay problema. Pues si estos en realidad ya no son anticuerpos que tienen toda una porción de antígenos de ratón. Ya solamente conservan de ratón las regiones particulares que reconocen al antígeno. Lo demás es de humano. Por lo tanto, no va a haber anticuerpos de humano en contra de estos anticuerpos. No van a existir una respuesta inmune contra los anticuerpos. Entonces, fíjense, ese es uno de los mecanismos. Y entonces se construyen y se producen anticuerpos capaces de reconocer características que diferencian entre una célula sana de una célula enferma y de esta manera tener una mejor respuesta. Y aquí hay una gama enorme de anticuerpos que reconocen distintas cosas. También hay algunos casos en los que una célula tumoral no solamente puede expresar algo distinto, también puede sobreexpresar. Imaginamos que este receptor este antígeno en forma de resorte tiene una concentración, pero en una célula enferma se sobreexpresa y entonces tiene muchísimas veces esto. Por lo tanto, se puede dirigir una respuesta sabiendo que tendrá mayor probabilidad o que se unirá con mayor fuerza a una célula enferma. Aquí tenemos, les puedo dar, un ejemplo, el HER2.
Es un receptor que se expresa en algunos tipos de cáncer de mama en mujeres y que se sobreexpresa en las células tumorales de cierto tipo. Y el anticuerpo que se utiliza para este HER2 se llama trastuzumab. Trastuzumab. Esto significa humanizado. Es un receptor, es un anticuerpo. Este es un anticuerpo monoclonal de uso terapéutico que utiliza es un anticuerpo en sí capaz de reconocer a HER2 y como HER2 se sobreexpresa en ciertos tipos de cáncer, entonces con un anticuerpo marcando una célula sana, una célula enferma, perdón, se pueden activar algunos mecanismos para que se destruya esta célula, mecanismos que los anticuerpos pueden inducir. Bueno, ya empezamos a ver otras cosas, pero está bien que lo vayamos viendo porque tiene que ver con esto de los isotipos y con las respuestas policlonales o monoclonales, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda claro ahora sí ya todo referente a la activación de la respuesta de los linfocitos B? ¿Estamos todos y todas? Sí. Bien.